Yo les bendiga, ¿cómo están, verdad? Hoy vamos a hacer otro video y vamos a continuar con el libro de Malaquías. Vea, hoy vamos a ir con el capítulo 2 de Malaquías. Malaquías 2, vea. Vamos a hacer siempre, vea, esto casi que no es necesario hacerlo, pero para que tengamos más o menos, vea, un poco de entendimiento de lo que se trata, ¿verdad? Es bueno, vea, más o menos aproximar que Jesucristo, vea, nació, ¿verdad? 2000 años atrás, y el libro de Malaquías fue escrito aproximadamente así, ¿verdad? Porque hubo un tiempo después de que Malaquías profetizó que no hubo más profecía hasta que Juan el Bautista, ¿verdad? Por aquí pueden poner Malaquías. Entonces, podemos ver de que el libro de Malaquías fue escrito, ¿verdad? Aproximadamente, quizás como unos, probablemente 200 años, 250 antes de Cristo, ¿verdad? Pero no hubo más profecía hasta cuando ya vino Juan el Bautista, que fue el que empezó a profetizar. ¿Ya? Quiere decir que el último profeta fue Juan el Bautista, nada más que vaya, no quedaron libros de él, ¿ya? Pero podemos decir, ¿verdad? Que el profeta Malaquías escribió este libro inspirado por Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces, vaya, como siempre ponemos aquí el Antiguo Testamento. Vea, aquí ponemos el Nuevo Testamento. Ok, y como hemos dicho que el Nuevo Testamento no empieza aquí inmediatamente después de que Cristo murió, sino que empieza un poquito más después en el Pentecostés, que está aproximadamente un tiempo así. Pentecostés, ¿verdad? Entonces, y empieza un poquito más allá, ¿verdad? Pero eso de todas maneras es otro tema, pero es bueno considerar eso, ¿verdad? Cuando estudiamos la Escritura. Porque obviamente cuando se escribió el canon, como le dije la vez pasada, ¿verdad? Cuando los libros del canon se pusieron juntos, ¿verdad? Y se hizo esa evaluación de qué libros eran considerados inspirados y cuál no, hubo un proceso, ¿verdad? Un proceso bastante grande, ¿verdad? Había algunos sacerdotes que no estaban de acuerdo con tal libro, le quitaban y le ponían, ¿verdad? Hasta que después ya, el libro de Apocalipsis es un libro que tuvo bastante controversia entre varios sacerdotes, digamos, por ejemplo, de aquella era. Entonces, pero de todas maneras, ya después llegaron a ser parte del canon y se ha quedado así, ¿verdad? Pero de todas maneras, aquí lo que hay que hacer, ¿verdad? Es investigar lo que Malaquías dice en el capítulo 2. Básicamente es palabra de Dios, hermanos. Aquí, esto solamente lo ponemos aquí para que nos dé más o menos, ¿verdad? Una idea de dónde estamos en el tiempo. Pero la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no el tiempo se lo va. En el capítulo 2 dice, versículo 1 adelante, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mí, a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones
y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Miren, en el 1, vamos a ver aquí, el 2, del 1 al 2 está hablando, les dice, este mandamiento es para ustedes, sacerdotes. Y si ustedes no obedecieren, todo lo que ustedes hagan lo voy a maldecir. Escuche bien. Y aquí él está hablando directamente con los sacerdotes. Algo muy importante, ¿verdad? Hay algo muy importante que entender aquí. ¿Con quién está hablando? ¿Verdad? Pregunta es con, o podemos decir a quién. ¿A quién está hablando? Vean, obviamente respuesta. ¿Verdad? Respuesta es que a los sacerdotes. Obviamente, ¿a quién está hablando la palabra de Dios ahí? Obviamente es a los sacerdotes. Es importante, muy importante, entender esto. Muy importante entender esto, de que cuando se lee la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta para quién va la palabra. Desde el principio. El problema es de que yo agarro un texto y lo malinterpreto, ¿verdad? Como dicen, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Y sí, a veces sí tiene sentido, ¿verdad? Porque ¿ya? La pregunta aquí, ¿a quién se dirige? Obviamente este capítulo es a los sacerdotes. Obviamente a todo el pueblo de Israel se dirigía, ¿verdad? Pero con la diferencia de que el pueblo de Israel era, ¿verdad? O sea, pero la pregunta es, ¿quién gobernaba al pueblo de Israel? Sabemos, ¿verdad? Ya lo dije, creo que lo dije la vez pasada, que ¿qué es lo que, cómo era que el gobierno de Israel se guiaba? Era un gobierno teocrático, ¿verdad? En otras palabras, no era democrático, no era elegido por Dios. No era elegido por la gente, era elegido por Dios. Así es el gobierno de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Lo que aquí está diciendo es de que le está hablando a los sacerdotes específicamente. Vamos con los versículos siguientes. Vámonos con el 3. Con el 3 dice, y aquí dice, yo os dañaré. Dice, la sementera, os echaré el rostro, el estiércol, escuche bien, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Mire lo que dice. Y cuando habla de estiércol, hermano, ya vemos que es estiércol. En otras palabras, está diciendo, los voy a tirar al muladar. Les voy a restregar sus rostros con el, podemos decir así, el estiércol. O para no andar con tanta cosa, pues vea, respetando, vea el excremento de los animales de ustedes, de los animales que se sacrifican, como quien dice, les voy a embarrar las caras. Hasta eso se veía ya Dios, ¿verdad? Estando, digamos, del 1 al 3 aquí. Tan desafiado
que les dice, yo les voy a maldecirla, e incluso ya he maldecido las bendiciones de ustedes. Y escuchen bien, ¿y a quién le está diciendo? A los sacerdotes. Entonces, ¿será que es válido que usted le diga a un hermano, mira, vas a ser maldito con maldición porque tú diezmas? Porque tú no diezmas. ¿Será que le va a decir eso a usted un hermano? O sea, le puede decir, pero es una falsa doctrina. Bendito sea nuestro Dios, es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza, por lo tal usted viene a pasar a ser un falso maestro, porque está enseñando cosas que no son, un falso profeta, bendito sea nuestro Dios. Porque todo esto, la Biblia dice que la palabra de Dios, lo que tenemos es la palabra profética más segura. Dice que estamos haciendo bien atenderla. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Bendito sea nuestro Dios, que cuando yo hablo y tuerzo la palabra, estoy siendo un falso maestro, un falso profeta. Mire, mira lo interesante. Aquí dice, os echaré sus rostros al estiércol. De los mismos animales que ellos tenían, imagínense. ¿Usted cree que no estaba desaxiado Dios con ese pueblo? Por eso es que es importante entender, ¿verdad? De que de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en ese tiempo. Para entender lo demás de los capítulos de Malaquía, bendito sea nuestro Dios. El 4 dice, y sabéis, dice, que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiere. Y tuve temor de mí, dice, delante de mi nombre, y tuvo temor de mí, dice, y delante de mi nombre estuvo humillado. Mire la gran diferencia que hace, que está haciendo el Señor, vea, en el 4. 2:4 dice, tuvo, mire lo que dice aquí, vamos a ponerlo aquí. ¿Quién tuvo? Leví, un pacto con Leví, tuvo temor de mí. Tuvo temor de mí. Mire. Y delante de mí, delante de mí, estuvo humillado. Mira la diferencia. Humillado. Leví tuvo temor delante de Jehová. Además de que tuvo temor delante de Jehová, Leví estuvo humillado. Es el pacto que Dios había hecho con el sacerdocio levítico. Pero miren lo que pasó. Ya después se corrompió, como la vez pasada leímos en la profecía
del profeta Nehemías, donde había corrompido de tal manera que hasta habían dejado otras personas que no estaban supuestos a estar en el templo, que estuvieran en el templo. Y eso es uno de los problemas que había en el sacerdocio levítico durante el tiempo de Malaquías y de Nehemías. Bendito sea nuestro Dios. Dice aquí, en el 4, del 4 al 5, vamos hablando del 4 al 5, donde dice todo esto. Vea, y no estoy escribiendo todo porque la verdad, o sea, es muy grande esto y me voy a tardar mucho tiempo, pero lea usted, lea todos los versículos. Vea, del 1 al 2, del 1 al 2, del 1 al 3, del 4 al 5. Lea todos esos versículos en la Biblia, escudriña en Malaquías, capítulo 2. Y dice, el 6 dice, la verdad estuvo en su boca, dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios, y en paz, dice, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. En otras palabras, sí, el Dios levítico, bendito sea nuestro Dios, hizo una buena labor. Mire cómo está diciendo de bonito. Dice, y el sacerdocio levítico me servía. Y cuando estamos hablando aquí, le está hablando a los levitas, pero ya Dios está enojado con ellos, como quien dice, ustedes lo veo, pero ya se han corrompido, ya no son el pueblo de que me adoraba antes, que me servía como me servía antes, que me temía como me temía a mí antes. Bendito sea nuestro Dios. Y dice, más vosotros, el 7 dice, mira el 7 lo que dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría de su boca. El pueblo buscará la ley, porque dice, mensajero es Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado de mi camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido mi pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mire, el 8. Dice, mire Malaquías 2, 8. Dice, ustedes habéis corrompido, más vosotros habéis corrompido, más vosotros habéis corrompido, más vosotros habéis corrompido habéis apartado del camino. Mira lo que dice. Habéis apartado de mi camino. Más vosotros habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos. Mire. Del camino
y habéis hecho tropezar a muchos. Mire para que lo que servían a los sacerdotes de tiempo, para hacer trompezar a muchos. Bendito sea nuestro Dios. Y más allá lo vamos a descubrir el por qué. ¿Vean? En este mismo libro está, por eso le digo, la Biblia se interpreta ella sola. La Biblia no necesita que nadie la interprete ella sola, ella misma se da la interpretación. Y el 9 dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos en todo el pueblo, así como vosotros habéis guardado, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, en la ley hacéis excepción de personas. Mire, póngale cuidado a esto. El 9, el 2:9 de Malaquía. Búsquenlo. Mire, esto está profundo, hermano. Lo que dice. Dice, por tanto, yo también os he hecho viles. Escuche bien. Dice, por tanto, un poco cerca aquí, por tanto, yo os he hecho viles. Escuche bien. En otras palabras, ustedes eran mi pueblo, pero ahora yo los he hecho como basura a ustedes. Mire cómo es. Os he hecho viles. Y bajos ante todo el pueblo. Y bajos ante todo el pueblo. Mire, esto está profundo, hermano. Así como vosotros no habéis guardado mis mandamientos, mis caminos, así como vosotros no habéis no habéis guardado mis caminos. Mire, en otras palabras, Dios se está vengando. Así como ustedes no han guardado mi camino, le dice Dios, ahora yo lo estoy haciendo viles. Lo estoy haciendo personas que no valgan nada en este pueblo. Bendito sea su nombre. Mire, hermano, por eso es que Jesucristo dijo escudriñar las escrituras. Porque os parece que en él encontrarán la vida eterna y ellos son los que dan testimonio de mí. Mire. Dice, y en la ley hacéis excepción de...
en la ley, vosotros hacéis excepción, ya estaba escribiendo en inglés, excepción de personas. Mire, en su Biblia subraya esto. Y vosotros, dice, en la ley que yo les di, estás haciendo excepción de personas. ¿Qué leímos en Nehemías 13? Que a un hijo de la tribu de Leví, de la tribu de Netafalí, una persona que venía de la tribu de Netafalí, que no tenía que estar con los levitas, no tenía que estar allí en el templo, le habían hecho una recámara. Escuche bien. Miren lo interesante. Cuando habían sacado los diezmos, habían sacado las ofrendas de ahí donde estaba ese lugar y las habían esparcido por otros lugares, no había comida para el necesitado, no había comida para el huérfano, no había comida para la viuda, no estaba haciendo lo que Dios mandó. Y al levita, que era el que tenía que comer, el jefe de los sacerdotes había hecho una recámara para Tobías. ¿No es eso de excepción de personas? Ah, no, es que es la corrupción, hermano, igualito. Un gobierno perverso, bendito sea nuestro Dios, es lo que hace el presidente. Ah, no, le dice el presidente, a otro presidente, venite, no hay ningún problema, venite, es lo que sea el dictador de tal país, no importa, venite para acá, la vamos a pasar bien. Y la pobre gente de su país muriéndose de hambre, y él dándole de hartar a otro, comiendo con otro, disfrutando con otro, solamente aunque sea un dictador, pero como hay dinero entre medio, está haciendo excepción de personas. Esto era lo mismo que estaban haciendo con esta gente. Mire, esto es interesante, hermano, porque la verdad, si no estudiamos bien el libro de Malaquías, los vamos a ir y vamos simplemente vamos a creer todo lo que se habla en el capítulo 3, que es para nosotros, y no, este libro no es para nosotros. Este libro es especialmente para el pueblo de Israel y para los sacerdotes, ¿verdad? Porque los sacerdotes, ellos eran los líderes espirituales del pueblo de Israel. Ellos eran los que estaban responsables por ser ejemplo. Bendito sea nuestro Dios, pero no lo eran. Mire, versículo 9, muy maravilloso. Todo esto, bendito sea nuestro Dios. Pero el versículo 9 dice, ustedes en la ley hacen excepción de personas. Y mire, ¿verdad? En el 10 dice, no tenemos todos un solo Padre. No nos ha creado un mismo Dios, sin interrogación. En el 10. ¿Por qué, pues, nos portamos desleal uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Escuche bien. Se le dio una ley al pueblo antes, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios, de que no se iba a maltratar, o sea, no se iba a discriminar al huérfano, ¿verdad? A la viuda se le iba a dar lo que necesitaba. Pero aquí ya estamos viendo que había una serie de problemas con el pueblo de Israel. Y dice, ¿por qué nosotros los estamos
¿verdad? Haciendo mal uno con el otro, no tenemos un solo Padre, que Dios los hizo todos iguales. Y dice, ¿por qué somos dice, ¿por qué pues, dice, nos portamos deslealmente uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Eso está en el versículo 10. Dice, prevaricó Judá y en Israel, dice, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá, dice, ha profanado el santuario de Jehová, que él, dice, amó, y se casó, dice, con la hija de dioses, de Dios extraño. Escuche bien. Ha habido una serie de problemas con este pueblo, bendito sea nuestro Dios. Y Dios les está diciendo, para no alargarles tanto, yo quiero que mejor usted escudriñe este libro, pero aquí va a ver en todo esto que esto no viene absolutamente nada para la iglesia gentil. Todo es para el pueblo de Israel. El 14 dice, el 12, Jehová se cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, el que vela y el que responde al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta es otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Les dice Dios, pero ni les voy a ver la ofrenda de ustedes para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mire cómo estaba Joseph había llegado hasta lo último ya. Por eso dice la Biblia que estaba indignado. Dios. El 14 dice, más diréis, ¿por qué? Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué? ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborreciere y repudie al que cubre la iniquidad de su vestido, dice Jehová de los ejércitos,
Guardaos pues vosotros vuestro espíritu y no seas desleales. Está hablando de ser desleales. Bendito sea nuestro Dios. Obviamente estaban haciendo desleales con Dios. Vamos a leer el último versículo de aquí de este capítulo. Un versículo más creo que es el 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? El que decís, cualquiera que hacer mal agrada a Dios, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire, el 17. Otro versículo bastante. ¿Verdad? Que hemos leído del 9 al 17. El último versículo del capítulo 2. Pero miren lo que dice aquí. Has hecho cansar a Jehová. Habéis hecho cansar, dice, a Jehová con vuestras palabras. Mire, por eso es muy importante saber esto. Bendito sea nuestro Dios. Y Dios que nos ayude, porque la verdad somos bastante raquíticos para querer decir, pues voy a estudiar un libro detenidamente. Que Dios me ayude, el Espíritu Santo me ayude para poder entender. Somos bastante faltos en eso y que Dios me ayude a mí primero. Pero miren 2:17 lo que dice. Algo muy importante. Habéis hecho cansar, o sea que ya estaba cansado Dios. Habéis hecho cansar a Jehová. Habéis hecho cansar a Jehová. Con vuestras palabras. Escuche bien. Con vuestras palabras. Tengo un campo aquí, pero con vuestras palabras. Mire lo que dice. O sea, estos sacerdotes habían llegado hasta un descaro de blasfemar contra Dios en palabra, con palabra. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? Mire, es un paralelismo que hay aquí. El pueblo dice, y decís, ¿en qué te hemos cansado? Me voy a poner aquí el pueblo. El pueblo responde. Aquí vamos a poner y decís en qué
en que te hemos cansado. Todo esto usted lo va a ver paralelo en Malaquía. Y decís en qué te habemos robado. Y decís esto y esto y esto. Era una forma que tenía el pueblo de Israel para excusarse, para hacerse, justificarse por sí mismo cuando Dios les hablaba en ese tiempo, porque le habían corrompido. Y Dios le responde, escuche bien, en que decís, cualquiera que hace el mal agrada a Jehová. Escuche bien, escuche bien, escuche y póngale cuidado a esto. En que Dios les dice, Dios le responde, le dice, en que decís, el que hace el mal, el que hace el mal, agrada a Jehová. Mire para que se dé cuenta, igualito los tiempos que estamos viviendo hoy. Igualito. Ahora los homosexuales. Ahora el mundo está tan patas arriba que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Estos sacerdotes eran tan sabios, escuche bien, eran tan sabios que Dios los había entrenado de antemano. Y ellos decían que eran supuestamente santos, ¿no? Vivían en el templo de Jehová. Se crecieron, podemos decir, se crecieron estos sacerdotes con el pueblo de Levita, con la tribu de Leví, donde nunca fueron contaminados por algo externo. Pero llegaron a pensar, ya después, que el que hacía el mal, hacía un bien, agradaba a Dios. ¿Cómo si usted se ponía a pensar que el que hace el mal va a agradar a Dios? Pero este pueblo así pensaba. Por eso es bueno que usted, le estoy diciendo a usted, me va a ver por esa cámara, después de que traemos este video, que usted descubría las escrituras. Este pueblo, Dios estaba tan desahuciado con este pueblo. Por eso viene Dios y le manda su palabra por medio del profeta Malaquías. Y le dice, tú decís de que el que hace mal me está agradando. ¿Y cómo se sentiría Dios? Bendito sea nuestro Dios en ese momento. Por eso, y dice, en los tales, dice, se complace. O sí, o si no, dice, ¿dónde está el Dios dónde está el Dios de justicia? O sea que en otras palabras, mire, para que entienda. Estos perversos habían llegado al colmo de decir que si era un Dios justo que tenía, pues lo malo tenía que aceptarlo Dios. Escuche bien, ¿cómo usted cree que por eso los sacerdotes, por eso este libro viene para el pueblo de Israel, pero más duro para los sacerdotes, porque estos eran los que habían corrompido la situación en entonces? Bendito sea su nombre. Y me dice, y mire, dice, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Mire.
está tremendo esto, mano. Está tremendo. Y aquí dice, ¿en qué? ¿En qué? En que dice, cualquiera cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Escuche bien. En otra palabra, no importa, sea quien sea, cualquiera que haga mal agrada a Jehová. En los tales, dice, se complace. O si no, escuche bien, en los tales se complace. Y dice, si no se complace, escuche bien, o si no se complace, ¿dónde está el Dios de justicia? Sin interrogación. En otras palabras, si no se complace Dios, ¿a dónde? Si no se complace, o si no se complace, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, se tiene que complacer. Porque si no, Dios no es justo. Bendito sea su nombre. Hasta ahí, mire, hasta dónde se había pervertido el pueblo de Israel. Por eso es que, por eso es que en principio dice que este libro viene directamente al pueblo de Israel. Y obviamente después, vea, este capítulo 2 específicamente viene para los sacerdotes. Este viene directo para los sacerdotes. Y el siguiente capítulo viene para el pueblo de Israel que no tenía los diezmos donde debían estar. Entonces, eso va a ser la siguiente, ¿verdad? Enseñanza, bendito sea nuestro Dios. Pero mi consejo es que usted escudriñe, porque aquí ha ido bastante rápido, pero escudriñe todo el capítulo 2, versículo por versículo. Pídale la sabiduría a Dios, al Espíritu Santo, y usted va a entender inmediatamente de que este libro, o sea, la mayoría de libros, con excepción del libro de Daniel, ¿verdad? Y Isaías, ¿verdad? Que tiene bastante profecía mesiánica, pero ya se cumplió. Pero el libro de Daniel sí tiene mucha profecía para nosotros, pero profecía, no doctrina, bendito sea nuestro Dios, para la venida del Señor. Pero hay que entender de que hay muchos libros del Antiguo Testamento que no trae, pero ni profecía al futuro, sino que simplemente viene directamente como instrucción, como reprensión al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegó esta enseñanza. Con la ayuda de Dios lo miremos en el siguiente video. Dios les bendiga.